Hola Géminis, bienvenido al Elia Astral, qué felicidad estar leyendo aquí para ti nuevamente, como siempre en tu tarot semanal. Recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida, pero tú eres quien toma las decisiones, somos brújulas y guías. Bueno, hoy el Arcángel Miguel te quiere decir lo siguiente: apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que es algo súper bonito porque te está diciendo, mira, te estoy mostrando la dirección y lo que tienes que hacer para que logres el éxito en tus sueños. O sea, tómalo. Y si necesitas guía y dirección, pues aquí estamos nosotros. Pides la ayuda. Recuerda que los Elohim, los arcángeles, son los encargados de colocar o dirigir las leyes, las 7 leyes del universo. Entre ellos el arcángel Miguel. Entonces, mira que te están dando como las pautas para hacer ciertas cosas en los próximos días, en esta semana, ¿ok? Bueno, quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Mi vida se fluye a una velocidad constante. Mi vida fluye a una velocidad constante. Es decir, no estás bloqueado, tampoco estás acelerado. Haz ese decreto porque cuando tú lo haces, mueves cosas en el mundo espiritual que comienzan a reflejarse en este plano. Bueno, pasamos ahora a la parte energética. Vamos a ver cómo está tu energía en estos días. Luego vamos a ver economía y amor. Te recuerdo que cuando nos ves, apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. Por eso te invitamos a seguirnos. Y si quieres una lectura de pago, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Dice, en los viajes te encontrarás. Bueno, mira que sé que algunos de los Géminis están viviendo procesos de viajes, de distancia, algunos los van a iniciar y están como muy a la expectativa, con muchos temores respecto a lo que pueda pasar en estos viajes. Mira, me dice diles que nunca les voy a colocar una prueba que no puedan pasar. Si la vida los llevó a un lugar pues como lejos, distante de su familia, de su lugar natal, de su zona de confort, es porque la pueden enfrentar. De hecho, la carta de al lado les dice, la energía te hará reinar. Y mira que es un mensaje bastante claro, ¿no? O sea, te está diciendo, es la energía, es el conectarte con esta parte espiritual la que te va a hacer que salgas victorioso o triunfante de este problema que tienes acá, ¿ok? Bueno, esta es tu parte energética. Pasamos ahora a la parte económica. Veamos cómo va a estar estos días. Número 66 como número de la suerte, número 31 y número 42. Veamos qué nos dice a través de estas cartas. La carta de la sota de oros me dice que muchos de ustedes tienen muchísimas ilusiones respecto a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, algunos sienten como si, como dicen por allí, el tren ya los hubiera dejado, cuando esto no es así, ¿sí? Aquí tenemos sotas y copas, es una energía con una lectura con una energía bien bonita. Me dice, mira, lo que pasó ya pasó. Las oportunidades que habían antes, pues bueno, no eran para ti. O te aprendieron a que hay que aprovechar las cosas al tiempo que sean, no esperar tanto, no pensar tanto, no darle como cabida al miedo o al temor, sino actuar cuando se tiene que actuar. Entonces me dice tranquilo, o sea, tranquilo que vienen cosas mejores, vienen situaciones en las cuales vas a entender por qué ciertas puertas se te cerraron.
La sota de copas me dice que tienes que vencer el temor a hablar o a expresar lo que realmente quieres. ¿Sí? Me dice, pide y se te hará. En tu mente, algunos de ustedes, esto va para algunos de ustedes, en tu mente se te ha metido que tienes que hablar con cierta persona, con X o Y persona para que te ayude con un negocio, con unos estudios, con un trabajo, con un emprendimiento. Hazlo porque si toma la iniciativa durante esta semana, el as de oros te asegura que te van a salir las cosas bien, como la tienes pensada. Pero es una carta que te invita a arriesgarte, a hablar, a tomar la iniciativa. Esto también podría ser un viaje, ¿saben? Pero te hablas acerca de eso, de tomar la iniciativa, de hablar, de salir, de expresar. O sea, acá dicen que el que no llora no mama, sí, dicen literal en mi país, y es eso, ¿no? Es como la traducción vulgar del pedid y se os dará. Bueno, veamos qué nos dice para esta parte el oráculo. Pero siento que es la semana de hablar, la semana de abrir la boquita y pedir ayuda. Y les va a ir muy bien, recuerden ese as de oros. De hecho te sale acá la carta del sol, te dice pinta el sol entrando en tu cielo, un nuevo comienzo. Recuerden que el sol siempre representa nuevo comienzo, nuevas oportunidades y claridad que llega a situaciones. Bueno, pasamos ahora a la parte sentimental. Te invito a suscribirte, activar la campanita ya mismo, ¿listo? Entonces tenemos iniciales importantes estos días, tenemos la A, la M, la V, la N y acá hay una C haciéndonos ojitos. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos signos importantes para esta semana. Tenemos a Piscis, tenemos a Escorpio, tenemos a Leo, tenemos a Libra. Y veamos signos importantes, veamos qué viene para estos días. Recuerden que si están solteros pueden ir al especial amor, ¿ok? Bueno, la carta del sacerdote con la carta del sol invertido. Bueno, yo aquí leo, o sea, con estas dos combinaciones lo que veo son personas que tienen como o han tenido muchas expectativas de que un matrimonio llegue, de que quizá una relación se vuelva un poquito más formal y como que nada, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pero al fin, ¿qué será lo que quiere? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Será que estoy perdiendo quizá el tiempo? ¿Será que después de 7 años de salir casual no me va a decir que tengamos algo? No, mentira, 7 años tampoco. En 7 años ya uno más o menos tiene que irse ubicando, ¿no? Pero sí veo esto, ¿sí? Y te dice tranquilo, o sea, el sol te dice tranquilo que las cosas se van a dar en el momento en el que se tengan que dar, ¿sí? No va a ser ni antes ni después, no te apresures. La carta del sumo sacerdote también es una carta que me indica de seguir haciendo las cosas bien, de conectar la parte espiritual, de trabajar en ello. También es un número que representa fe y conquista, el número 5. El número de este arcano mayor. Entonces me dice tranquilo, tú sigue avanzando, ¿sí? No hay nadie más, o sea, no hay infidelidades, no te preocupes. Tú sigue avanzando. Mira que pronto llegará esa propuesta que tanto has estado esperando, pero será en el momento en el que no sientas como tanta ansiedad por la situación. La carta del caballo de copas me dice que pronto tu persona especial te va a hacer una invitación. Y quizá en esa invitación haya como una especie de sorpresa o de conversación hacia esto como más estable, ¿no? Entonces que no muestres tanto el hambre como dicen acá. No te afanes porque eso te haría ver como muy madura, me dice este 9 de oros, sí, la carta de la inmadurez. Entonces con tranquilidad, con calma, manejando los tiempos y vas a ver que las cosas fluyen. No presiones a la gente, deja que a la gente le nazca cuando quiera hacer las cosas.
Si la lectura no resuena, puedes ir a tu ascendente, pero para algunos es clarísimo. La carta del trébol me dice libera tu culpa. Y es que quizá algunos de ustedes dicen, ¿será que porque yo hice tal o cual cosa o no hago tal o cual cosa, es que todavía no me ha pedido que seamos novios, que nos casemos, que vivamos juntos? No, no es tu culpa, es el tiempo, es que todo lo que sucede bajo el tiempo tiene una hora determinada. Y la carta de Camino a Casa te dice, llévate a ti mismo de cita. Entonces es una carta que nos invita a lejos de estar allí tóxicamente encima de alguien más, a valorar esos espacios contigo mismo, contigo misma. ¿Listo? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, quiero que veas el video de Sagitario. Quédate en la meditación final porque estamos haciendo estas meditaciones por semana para poder elevar como la vibración individual y la vibración del planeta. Entonces, mil bendiciones y deseamos que sea de bendición para ti. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Suscribirte y dejarnos un comentario y un like. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.